Buenas tardes, mi nombre es Laura Camila Morales Santos y vengo a hablarles sobre la patología de las cardiopatías congénitas. Una cardiopatía congénita es una malformación del corazón que se produce durante el periodo de formación de un bebé. Por lo tanto, está presente desde su nacimiento. En el mundo nacen cada año 135 millones de niños, de los cuales uno de cada 33 recién nacidos vivos se ven afectados por una anomalía congénita. A su vez, genera 3,2 millones de discapacidades al año. En Colombia, donde deberían intervenirse aproximadamente 150 niños por millón de habitantes, tan solo se intervienen 2.434, cifra que corresponde a 52 cirugías por millón, lo cual obliga a tomar acciones que favorezcan a este gran número de niños que no tendrán la oportunidad de recibir ningún tipo de atención adecuada y oportuna. La cardiopatía congénita se produce por una formación anómala del corazón durante el desarrollo fetal. En la mayoría de los casos, cuando un bebé nace con una cardiopatía congénita, no hay ninguna razón conocida para ello. Los científicos saben que algunos tipos de defectos cardíacos congénitos pueden relacionarse con una anomalía en la cantidad de cromosomas de un bebé, en los defectos monogenéticos, es decir, de un solo gen, o en los factores ambientales. En la mayoría de los casos, no hay una causa identificable para el defecto cardíaco y se considera generalmente que es causada por herencia multifactorial. Multifactorial significa muchos factores. Estos contribuyen a la generación de un defecto congénito. Por lo general, los factores son tanto genéticos como ambientales, donde una combinación de genes de ambos padres, además de factores ambientales desconocidos, producen el rasgo o la enfermedad. A continuación vamos a ver algunos factores en los que son producidos esta enfermedad. Factores maternos. La mayoría de las madres de los bebés que nacen con una cardiopatía congénita tienen una visión crítica de su propia conducta durante el embarazo en busca de la causa de la enfermedad de su hijo. Es importante recordar que la mayoría de los casos de cardiopatías congénitas no tienen una causa conocida. Sin embargo, se sabe que algunos tipos de defectos cardíacos congénitos ocurren con más frecuencia cuando la madre entra en contacto con ciertas sustancias durante las primeras semanas del embarazo, mientras que el corazón del bebé se está desarrollando. Se ha demostrado que algunas enfermedades maternas y los medicamentos para estas enfermedades afectan el desarrollo del corazón, como por ejemplo, las mujeres que tienen trastornos convulsivos y necesitan tomar medicamentos anticonvulsivos pueden tener un riesgo mayor de tener un hijo con una cardiopatía congénita, al igual que las mujeres que toman litio para tratar la depresión. Además, las mujeres con diabetes insulinodependiente o lupus pueden tener un riesgo mayor de tener un niño con defectos cardíacos. Es importante el asesoramiento de estas enfermedades para las mujeres antes de quedar embarazadas. Otro factor son los antecedentes familiares. En la población general, aproximadamente el 1% de todos los niños nacen con una cardiopatía congénita. Sin embargo, el riesgo aumenta cuando uno de los padres tiene o un hermano nació con una cardiopatía congénita. Se considera que algunos defectos cardíacos tienen una herencia autosómica dominante. Esto significa que un padre con el defecto tiene una probabilidad del 50% en cada embarazo de tener un niño con el mismo defecto cardíaco. Y tanto hombres como mujeres son igualmente afectados.
Asimismo, existe un 50% de probabilidades de que un bebé no se vea afectado. Se recomienda una consulta con un asesor o especialista en genética para las mujeres con cardiopatías congénitas antes de quedar embarazadas. Anomalías cromosómicas. Los cromosomas son las estructuras de las células que contienen los genes. Los genes contienen el código con los rasgos como el color de ojos y el grupo sanguíneo. Por lo general, existen 46 cromosomas en cada célula del cuerpo. Demasiados cromosomas o muy pocos producen problemas de salud y defectos congénitos. Los defectos estructurales de los cromosomas en los que una parte del cromosoma está ausente o presente por duplicado también puede causar problemas de salud. Los problemas con los cromosomas que dan lugar a síndromes genéticos como el síndrome de Down a menudo resultan en una mayor incidencia de malformaciones cardíacas infantiles. En el caso de bebés con anomalías cromosómicas, cerca del 30% tendrá un defecto cardíaco. Existe una serie de anomalías cromosómicas asociadas con defectos congénitos del corazón, como el síndrome de Down, la trisomía 18 y 13, síndrome de Turner, entre otros. El análisis cromosómico se puede hacer a partir de una pequeña muestra de sangre para detectar una anomalía cromosómica en un niño con un defecto cardíaco congénito. Por último, los defectos monogenéticos. Se estima que existen 70.000 genes en los 46 cromosomas de cada célula del cuerpo. Los genes vienen en pares. Uno se hereda de la madre y el otro del padre. Los genes no solo ayudan a determinar nuestras características individuales, sino que pueden ser responsables de los problemas de salud cuando se producen alteraciones genéticas. Cuando se muta un solo gen, se puede producir una serie de problemas de salud. La situación en la que se producen varios problemas de salud por una misma causa genética se conoce como síndrome. Algunos de los síndromes genéticos asociados con una mayor incidencia de defectos cardíacos serían los siguientes: el síndrome de Marfan, el síndrome de Holt-Oram, el síndrome de Noonan, los mucopolisacáridos, entre otros. Los síntomas y signos que pueden estar asociados a las cardiopatías congénitas en un niño pequeño son cianosis y crisis de cianosis. Es la coloración azulada de la piel o de la membrana mucosa que generalmente se debe a la falta de oxígeno en la sangre. La taquipnea y disnea es la dificultad para respirar. También tienen dificultad para alimentarse, mal incremento ponderal, es decir, cuando un niño no crece adecuadamente a lo largo del tiempo, sudoración y palidez, irritabilidad y letargia. Las cardiopatías congénitas suelen producir alteraciones en el electrocardiograma y la radiografía del tórax, pero la prueba diagnóstica fundamental es la ecocardiografía, que permite diagnosticar y evaluar la gravedad de la mayoría de ellas. En ocasiones puede ser necesario realizar un cateterismo cardíaco. La mayoría se diagnostican antes del parto en los estudios rutinarios que se realizan a todas las embarazadas. Sin embargo, algunas cardiopatías congénitas únicamente se detectan en el momento del nacimiento o poco después. El tratamiento de las cardiopatías congénitas, cuando se precisa, suele ser quirúrgico. En algunos casos, la alteración puede corregirse con una única intervención quirúrgica, pero en las cardiopatías congénitas más complejas
puede ser necesaria la realización de varias cirugías. La comunicación interventricular es un orificio anormal en la pared que separa el ventrículo derecho del izquierdo. Puede ser única o múltiple y localizarse en cualquier parte de esta pared. La comunicación interventricular es una de la cardiopatía más frecuente y representa el 20% de las cardiopatías congénitas. No se conoce la causa precisa de la comunicación interventricular. Se le considera multifactorial. Son más frecuentes en bebés prematuros y se ha demostrado que está asociado a infecciones virales o parasitarias que padece la mujer durante los primeros meses de gestación. La comunicación entre los ventrículos permite que la sangre ya oxigenada del ventrículo izquierdo pase sin recorrer el cuerpo al ventrículo derecho, en donde regresa a la circulación pulmonar. El cortocircuito que se establece provoca que el pulmón tenga más sangre de la que debe tener y que haya menos flujo de sangre al cuerpo. El exceso de flujo que recibe la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho los hace crecer más de lo normal. Las consecuencias de la enfermedad dependen básicamente de dos variables: el tamaño del defecto y resistencias pulmonares, es decir, la diferencia de presión entre los dos ventrículos. El tamaño del defecto se clasifica comparándolo con el diámetro del anillo de la válvula aórtica. Los defectos que miden menos de un tercio del diámetro del anillo se consideran defectos pequeños. Los defectos del diámetro entre un tercio y 2/3 del diámetro del anillo se consideran defectos medianos, y los defectos de más de 2/3 del diámetro aórtico, grandes. Los recién nacidos casi nunca tienen síntomas porque al nacimiento las presiones de los ventrículos son similares, pero con la maduración pulmonar que tiene el niño durante las primeras 6 a 8 semanas, la presión del ventrículo derecho disminuye y se va agrandando el cortocircuito que causa los síntomas.